Hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Qué pena con ustedes la demora. Tuve un problema acá con la energía en la casa, apenas me llegó. No les pude ni avisar por el WhatsApp. Qué pena con ustedes. Chicos, ¿cómo les acabo de ir con la actividad del parcial? ¿Tuvieron alguna duda, alguna inquietud, algo que no entendieron? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, Sí, bueno, profe. listo. Sí, profe. Ah, bueno. Les estaba preguntando que si alguno había tenido algún problema o alguna duda para resolver el parcial, No, profe. ¿no? Bueno, listo. Hoy vamos a dar inicio a un tema, digamos, que es consecuente a lo que vimos anteriormente, que fue la solución de las ecuaciones lineares o ecuaciones de primer grado y las ecuaciones de segundo grado. Y vamos a ver lo que son los sistemas de ecuaciones lineales. Esta es la primer parte. ¿Ya? Él corresponde a tres partes. Vamos a ver hoy la primera parte. Entonces, antes de empezar con el sistema de ecuaciones lineales, vamos a ver un repaso de conceptos. Como vimos, el plano cartesiano, que es ese punto en el espacio, ¿cierto? Donde vamos a tener representado un punto o un valor en el eje X, que es el eje horizontal de izquierda a derecha, y el eje Y, que es el eje vertical de arriba hacia abajo, ¿cierto? Vimos que del punto donde se cruzan estas dos vértices, tenemos el punto cero o el punto de origen, y que en el eje X, en el horizontal, hacia la derecha tenemos los positivos y hacia la izquierda tenemos los negativos. En el eje Y, que es el arista vertical, para la parte de arriba tenemos los positivos y para la parte de abajo tenemos los negativos. ¿Listo? Si ustedes han notado, este plano cartesiano, este repaso, lo hemos visto todas las clases, pero nunca lo hemos utilizado. Porque digamos que este plano cartesiano realmente lo vamos a venir a utilizar hoy, pero esto es una contextualización de lo que estábamos viendo anteriormente. Anteriormente vimos las ecuaciones lineales, donde teníamos variables con un exponente elevado a la 1, ¿cierto? Y vimos también las ecuaciones cuadráticas a la 2, pero al final siempre era una sola variable, o era x al cuadrado o era y al cuadrado. Cuando observamos el plano cartesiano, tenemos dos variables totalmente diferentes. Estas variables están representadas por paréntesis, donde tenemos primero la x, coma, la y. En el tema que vamos a ver a partir del día de hoy, que son los sistemas de ecuaciones, ya vamos a empezar a trabajar con dos variables, ¿ya? O sea que lo que vimos anteriormente, simplemente trabajamos con una variable que la trabajamos o de un grado o de grado 2. Hoy ya vamos a empezar a trabajar dos variables. ¿Listo? Ese es el sistema de ecuaciones lineales. También vimos en el tema de repaso, vimos la famosa ecuación lineal, ¿cierto? ¿Cómo comprobamos de que la ecuación es lineal? Porque identificamos que dentro de la ecuación hay una incógnita, en este caso la x, que es un valor, un término que tiene un valor no conocido, ¿cierto? Tenemos una igualdad y que al lado izquierdo de la igualdad tenemos un miembro y al lado derecho tenemos otro miembro. Esa es la definición de una ecuación. Cuando todo esto lo comprobamos y nos damos cuenta que es una Profe, ecuación, señor, qué pena, pero no está compartiendo pantalla, ¿no? uy, ¿en serio? Qué pena. Uf, qué pena con ustedes, muchachos.
Qué pena con ustedes. Yo ahora rato rayando aquí la pantalla. ¿Me confirman si ya ven la pantalla compartida? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Bueno, me va a volver. Menos mal que apenas llevaba una diapositiva. Bueno, tenemos aquí lo que es el plano cartesiano. Bueno, mentiras, no estaban viendo la pantalla, vamos a volver al principio. El tema que vamos a ver hoy es el sistema de ecuaciones lineales, parte 1. Hace parte de la unidad 5 del módulo 3. ¿Qué significan los sistemas de ecuaciones lineales? Nosotros en las clases pasadas vimos estas ecuaciones de primer y segundo grado. ¿Cuáles son las ecuaciones de primer grado? Las que de una... ¡Ay, qué pena! Me está aprendiendo, está todo enloquecido. Las ecuaciones de primer grado son esas ecuaciones donde tenemos incógnitas que están elevadas a la potencia número 1. Y también tenemos ecuaciones de grado 2, que son las que tienen variables que están elevadas al cuadrado o a un exponente grado 2, ¿cierto? Lo que vimos anteriormente es que simplemente teníamos en una ecuación una incógnita. Indiferentemente si estaría elevado a la 1 o a la 2, siempre era X o siempre era Y. Ahora en los sistemas de ecuaciones lineales ya vamos a trabajar con dos incógnitas totalmente diferentes. Y vamos a trabajar con las X y con las Y. Entonces la representación gráfica de la X y la Y es el plano cartesiano, donde tenemos el eje X, que es toda la arista horizontal, y el eje Y, toda la arista vertical. Qué pena ahí con el pulso. El punto donde se cruzan estas dos rectas es el punto cero o el punto de origen. De este punto de origen podemos decir que en el eje X hacia la derecha todos los valores son positivos y en el eje X hacia la izquierda todos los valores son negativos. Ahora, en el eje Y, que es de arriba hacia abajo, todos los valores hacia arriba son los valores negativos, positivos, y todos los valores hacia abajo son los valores negativos. ¿Cómo hacemos la representación numérica de un punto en el espacio? La hacemos a través de los paréntesis, teniendo una connotación de que primero va la X separada de la variable Y por una coma. ¿Ya? Este valor de X puede estar en cualquiera de sus signos, positivo o negativo, ya sea positivo para la derecha, negativo para la izquierda, y la Y puede ser positiva para arriba y negativa hacia abajo. ¿Listo? Eso es un repaso. Ahora, vimos también el tema de las ecuaciones lineales de primer grado, las ecuaciones de primer grado, que son esas ecuaciones donde tenemos la incógnita, que en este caso es la X, está elevado a la potencia número 1, ¿cierto? Definimos también que una ecuación, para poder que una estructura matemática sea denominada ecuación, tiene que existir una incógnita representada por una variable, en este caso X, tiene que existir una igualdad y que al lado izquierdo de una igualdad existe un término y al lado derecho también existe otro término. Entonces, cuando ya tenemos y comprobamos que la definición de esta ecuación es verdadera, podemos hacer el enunciado. Y el enunciado es, ¿qué número multiplicado por 3 da 24? En este caso, digamos que esta solución para esta ecuación lineal es muy fácil o muy intuitiva y podemos decir que 8, que es el número multiplicado por 3, daría 24. ¿Listo? Esto es una ecuación lineal. Uy, ¿me están rayando la pantalla, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces, tenemos otro tipo de ecuación lineal o de primer grado, que es cuando el término de la izquierda está más grande y en el término de la derecha está con valor a cero. Ojo, cero no significa que sea vacío. Cero simplemente es un número cero, pero aunque sea cero, es un término.
es un miembro. Entonces, comprobamos que esto es una ecuación. A la izquierda de la igualdad tenemos un término, a la derecha tenemos otro término, que en este caso es 0. Existe una variable que es una incógnita para nosotros, que es x. Entonces, como esto ya tiene la estructura de una ecuación, definimos a qué número hay que restarle 20 para que el resultado sea 0, cuánto debe valer x. En este caso, también lo resolvemos intuitivamente, podemos decir que x es igual a 4, porque 5 por 4 es 20, menos 20 es igual a 0. También vimos otros tipos de ecuaciones lineales de primer grado, como estas, raíz cuadrada de 2x más 1 igual a 5, donde aplicamos las técnicas de transposición y reducción. ¿Cuál es la transposición? Cuando pasamos de un lado para otro a los términos en el sentido contrario de su operación. Si al término está sumando, lo paso a restar. Si el término está multiplicando, lo paso a dividir. Si el término está restando, lo paso a sumar. Y si está dividiendo, lo paso a multiplicar. Ese traspasar, esa transposición de términos, equivale a pasar el término con el mismo signo que está. Me explico. Si tenemos un número que está multiplicando y ese número es menos 2, él pasa al otro lado a dividir, pero sigue siendo menos 2. Es diferente cuando estoy pasando una suma, que estoy pasando un número que está sumando, ahí sí lo paso a restar. ¿Listo? Esa es la primera técnica para resolver las ecuaciones de primer grado, que es la transposición. Pero también tenemos la reducción. ¿Y la reducción qué es? No es más sino el operando de la suma, la resta, eh, la resta, la multiplicación y la división de los términos que tienen la misma magnitud. ¿Qué significa? Sumamos los términos que tienen x, restamos los términos que tienen x, sumamos los números que tienen números, ¿cierto? Pero no vamos a restar números con variables. Esa es la reducción, poder operar valores que tienen la misma magnitud. ¿Listo? Ahora, uy, qué pena. Vemos este ejercicio de ejemplo, que es la resolución de una ecuación lineal. Entonces, primero comprobamos de qué es una ecuación. Sí, existen variables desconocidas y es una sola, es x, está elevado a la 1. Tenemos un término al lado izquierdo que es 2 por x más 4. Y tenemos un término, un miembro al lado derecho que es 7x más 2. Existe una igualdad, entonces tiene la estructura de una ecuación. Empezamos a resolver. ¿Cuáles son los pasos que utilizamos para resolver una ecuación de este tipo? Sencillo. Lo primero que tenemos que hacer siempre es desaparecer los paréntesis, o sea, ampliarlos. En este momento, el número 2 está multiplicando todo lo que está acá dentro del paréntesis. Entonces multiplico 2 por x, nos da 2x, y 2 por 4 nos da 8, ¿cierto? En ese caso, en este momento la ecuación nos quedó 2x más 8 es igual a 7x más 2. Entonces empezamos a aplicar las técnicas de resolución de las ecuaciones de primer grado. ¿Qué es lo primero que hacemos? La transposición. ¿Para qué? Uy, qué pena. La transposición. Para poder dejar a un lado todas las x y al otro lado los números. Entonces, este 7x que estaba sumando al lado derecho pasa al lado izquierdo a restar. Aquí lo vemos. Este 8 que estaba sumando pasa al lado derecho a restar. Aquí lo vemos. Ya con eso dejamos agrupados los términos de una misma magnitud en un lado al otro. Cuando ya tenemos términos con la misma magnitud, ya lo podemos operar y aplicamos la técnica de la reducción. ¿Qué es la reducción? Simplemente la suma, la resta, multiplicación y división de todos estos términos que tienen la misma magnitud. En este caso, 2x menos 7x, pues nos da menos 5x. Y menos 8 más 2 nos da menos 6. En este momento tenemos un número que está multiplicando a una incógnita, 5 por x. Entonces aplicamos la transposición
y pasamos el número al otro lado. Como este número está negativo, pero está multiplicando, pasa al otro lado de dividir, también negativo. Aquí lo reduje, porque como el 6 era negativo también, pues negativo sobre negativo nos da positivo. ¿Qué significa? Que la respuesta de esta solución de ecuación lineal es de que x es igual a 6 sobre 5. Este es, digamos, a manera de repaso, lo que hemos visto hasta el momento, que es la solución de ecuaciones lineales, ¿cierto? ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento de este tema antes de empezar con el tema de hoy? No, profe. Bueno, listo. No, profe. Un segundo. Listo. Entonces, tenemos claro que las dos técnicas para resolver una ecuación lineal son transposición y reducción. Ahora, cuando ya hablamos de sistema lineal, estamos hablando de dos ecuaciones de dos incógnitas. ¿Ya? Generalmente esto qué connotación está hablando, de que ya no vamos a resolver ecuaciones con una sola incógnita, sino con dos. En este caso, X y Y. ¿Se acuerdan que cuando vimos las ecuaciones de segundo grado, las ecuaciones de segundo grado las pintamos de manera teórica como A, perdón, las pintábamos como A por X al cuadrado más B por X, ¿cierto? Más C igual a 0. Donde A era el número que acompañaba el término cuadrático, o sea, la variable elevado al cuadrado. Teníamos también el B, que era el número que acompañaba el término lineal, que es la variable o la incógnita que está elevado a la 1. Y teníamos C, que era ese número o término independiente que no está acompañada de ninguna variable. Con eso nosotros hallábamos A, B y C, y que siempre A, B y C eran números. Teníamos una connotación en las variables, en las ecuaciones cuadráticas, que A, B y C siendo números, A nunca podía ser 0. Porque si A fuera 0, pues esto era una ecuación lineal más, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros de ahora en adelante empecemos a hablar de A, de B o de C, ya ustedes saben que estamos hablando de números, de números. A, B y C siempre son números. Cuando hablemos de X o de Y, son incógnitas. ¿Listo? Son incógnitas. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la primera página es simplemente la definición teórica de un sistema de ecuaciones lineales donde tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, donde X y Y son incógnitas, o sea, son valores que no conocemos, pero tanto A como B como C son números que sí vamos a conocer. ¿Por qué en el sistema, en la parte de abajo del sistema lineal, sale el A y como con un signo de tilde que realmente se llama apóstrofe? ¿Ya? Ese A apóstrofe lo vamos a denominar o lo vamos a leer como A'. El A' significa de que es un valor del mismo tipo de la variable número A, del término A. ¿Qué significa? Que si A' es un valor es un término del mismo tipo, significa que A' también es un número, que puede ser igual a A o diferente, pero tiene la característica de que es un número. A diferencia de la X y la Y, que no son números, sino que son variables o incógnitas. Listo. Yo sé que esto aquí, digamos, leyendo de A', B', Y, C, o sea, todas las letras, causa un poquito de dificultad, entonces lo vamos a colocar en un ejemplo de la vida real.
Vamos a ver este ejemplo un poquito chistoso, pero y mal dibujado de estos conejitos y este tigre, donde tenemos que en una balanza, ustedes han visto este tipo como de pruebas o problemas que pasan en redes sociales, ¿no? Que dos zapatos más tres naranjas es igual a cuatro sandías y cinco sandías más siete conejos es igual, es lo mismo. O sea, lo que estamos ahí hablando son incógnitas, ¿cierto? Entonces, en este problema de la balanza estamos viendo dos figuras, la figura número uno y la figura número dos. En la figura número uno, que es la parte de arriba, voy a darle un poquito de zoom, estamos viendo que hay una balanza en perfecto equilibrio si colocamos al lado izquierdo un tigre y al lado derecho colocamos cuatro conejos iguales y una pesa de 13 kilos. ¿Qué nos está diciendo eso? Que cuatro conejos, el peso de cuatro conejos más 13 kilos es igual a un tigre, ¿cierto? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o claro el ejemplo del tigre y los conejos? ¿Listo? ¿Cero dudas? Listo. Hasta ahí está claro, profe. Bueno, clarísimo. Tenemos una segunda imagen que dice, el mismo tigre acompañado de dos conejos más suman 25 kilos al otro lado de la balanza. O sea que si yo veo esta imagen, ¿yo qué puedo deducir? Así rápidamente, sin hacer ningún cálculo. Me están diciendo que el peso no es igual, pero es equivalente, es una equivalencia de que el peso de un tigre y dos conejos siendo igual a 25 kilos, pongamos que las pesas sean de kilos, es equivalente a un tigre balanceado con cuatro conejos y 13 kilos. O sea que tenemos una equivalencia en términos entre cuatro conejos más 13 kilos, más o menos un equivalente a 25 kilos, siendo un tigre equivalente a un tigre más dos conejos. ¿Ya? Entonces, leemos el enunciado. En cada uno de ellas hay tigres y conejos, también hay pesas, cuyos números se expresan en kilos. Podemos averiguar realmente cuánto pesa cada tigre y cada conejo sin utilizar más pesas, solamente con la información que vemos en pantalla. Los tigres pesan todo lo mismo, los conejos también, todos tienen el mismo peso. ¿Listo? Entonces, pasando ya este concepto a términos matemáticos, podemos decir que tenemos dos variables, la variable X y la variable Y, donde X es el peso del tigre y Y el peso de los conejos, o de un conejo, perdón, de un conejo. Entonces tenemos que en la primer balanza tenemos un tigre, o sea, un X, voy a anotarlo acá abajito, un X es igual a ¿quién? A cuatro conejos, o sea, 4 por Y, más 13 kilos. Y al lado derecho, en una segunda balanza, tenemos que un tigre, que es X, más dos conejos, o sea, 2Y, es igual a 25 kilos. Esa es la representación, esa es la representación gráfica o matemática, perdón, del ejemplo de los conejos con los tigres. Entonces tenemos que X, siendo el peso del tigre, es igual a 4 veces un conejo, 4 por Y, más los 13 kilos. Y al lado derecho tenemos X, siendo el tigre, más dos conejos, es igual a 25. O sea que si ustedes pueden ver, podemos representar matemáticamente un problema de la realidad. Antes de continuar, quiero saber si a alguien le quedó duda de cómo reemplazamos o representamos los tigres y los conejos en la balanza en las ecuaciones. ¿O les quedó claro?
¿Cero Claro, problema? profe. Listo. Entonces, ¿qué es un sistema de ecuación lineal? Son esas equivalencias donde vamos a encontrarnos dos incógnitas, ¿cierto? O lo podemos decir, es un sistema porque tiene dos elementos de dos ecuaciones con dos incógnitas, que en este caso vamos a trabajar con ecuaciones de primer grado, o sea que las variables, tanto x como y, van a estar elevadas a la 1. No nos vamos a encontrar todavía x al cuadrado ni y al cuadrado, ¿no? Ahorita vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Por qué es lineal? Porque son de grado 1, ¿ya? Entonces, así como en las ecuaciones lineales teníamos esa estructura de términos y miembros, acá también tenemos donde A, B y C son números, A', B' y C' son números. Estos los conocemos como A, B, acuerden que son números, no son variables. A, B, A' y B' los vamos a llamar coeficientes. ¿Qué significa? Que los números que acompañen las incógnitas los vamos a llamar coeficientes. Los números que están acompañando las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas en este caso son o X o Y. Entonces los números que están acompañando en el sistema de ecuaciones, esas incógnitas son los coeficientes. Pero también tenemos C y C', ¿cierto? Que son estos números que están solitos, que están solitos. ¿Cómo se llamaba el término en las ecuaciones cuadráticas? ¿Quién me puede decir? El término C que estaba solito, que no tenía variable al lado. ¿Cómo llamaba ese término? ¿Quién se acuerda? Se llamaba término independiente. Recuerden, término independiente. Son los números que no estaban acompañados para eh, no estaban acompañados de ninguna variable. Dame un segundo, por favor. Bueno, entonces, en la Bueno, profe, qué estructura... pena, pero me retiro por lo que le comenté. Ah, tranquilo, no hay problema. Muchas gracias. Entonces, como estábamos hablando, estos términos o estos números que acompañan las variables, los vamos a partir en dos categorías. Los números que están acompañando los, las variables o las incógnitas los vamos a llamar coeficientes. Y los que están solitos, sin incógnitas, los vamos a llamar términos independientes. Eso es solamente un tema estructural. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, teniendo en cuenta un sistema de ecuaciones, pues lo ideal para un sistema de ecuaciones es hallar una solución. ¿Es hallar una solución para qué? Para las incógnitas, que en este caso son X y Y. Como son un sistema de ecuaciones, ya sabemos que los vamos a representar en un punto en el espacio, en el plano cartesiano, y como todo punto en el espacio se está representado por X separado por coma, Y, y todo esto entre paréntesis. Cada variable, con su respectivo valor o magnitud, si es positivo o negativo. Entonces, ya para coloquemos un ejemplo con números. Un sistema de ecuaciones de ejemplo sería este. 2x menos y igual a menos 3 y 4x menos y es igual a menos 1. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos hablando de un sistema de ecuaciones? Cuando vemos este corchete al lado de las ecuaciones. ¿Sí lo ven? Acá al lado.
que tenemos el corchete y al lado 2x menos y igual a menos 3, lo tenemos ecuaciones, es un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque lo que tenemos adentro del corchete son ecuaciones. ¿Cómo sabemos que son ecuaciones? La misma comprobación de las ecuaciones lineales. Tenemos variables, tenemos una igualdad y tenemos miembros a la izquierda y miembros a la derecha de la igualdad. ¿Listo? Entonces acá tenemos un sistema de ecuaciones que tienen las mismas variables, x y x y y. Tenemos números que acompañan las variables o las incógnitas, ¿cierto? En este caso tenemos a, sería igual a 2, que sería este. B, que es la incógnita que está, el número que está acompañando aquí en la incógnita, en este caso sería menos 1. Tenemos a C, que en este caso es menos 3. Y tenemos lo de abajo, A' es igual a 4. B' es igual a menos 1. Y C' es igual a menos 1. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de cómo hallar A, B, C y A', B' y C' de un sistema de ecuaciones? ¿Cómo identificarlos? ¿O les queda claro? ¿Listo? Entonces, como vimos anteriormente, ¿cierto? A, B y C son los números que acompañan, A y B, perdón, son los números que acompañan las variables, las incógnitas, y C son los términos independientes. Entonces, en este sistema de ecuaciones lineales, vamos a, como es un ejemplo, la solución, les voy a dar la solución aquí intuitivamente, es X valor de 1 y 5. ¿Por qué? Porque si yo reemplazara esos mismos valores, 2 por 1 menos 5 es igual a menos 3 y 4 por 1 menos 5 es igual a menos 1. ¿Qué significa? Que reemplazando X siendo 1 y Y siendo 5, la igualdad propuesta se cumple. ¿Qué significa? Que esas dos ecuaciones son equivalentes porque tienen la misma solución. ¿Listo? Esto es mejor colocándolo pues con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo acá rápidamente. Bueno, antes de que hagamos los ejercicios, les voy a decir una connotación. Ya aprendimos a reconocer quién es A, quién es B, quién es C, quién es A', qué es B' y C', ¿cierto? Entonces, hay una forma de saber, ¿se acuerdan cuando vimos los discriminantes? ¿Cuál era el objetivo del discriminante? ¿Quién se puede acordar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál era el objetivo del discriminante que fue el que vimos en la última clase? ¿Para qué utilizamos el discriminante? ¿Qué era ese pedacito de la fórmula general? Para encontrar cuántas soluciones habían, profe, algo Es, así. es correcto. Para saber si el sistema tenía una, dos o no tenía soluciones reales, ¿cierto? Acá también podemos clasificar los sistemas para saber qué tipos de soluciones tienen, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a identificar es saber reconocer quién es A, quién es B y quién es C, y vamos a hacer una sencilla comparación para hacer esa clasificación. La primera es coger y dividir A sobre A', siendo igual a B sobre B' y siendo igual a C sobre C'. ¿Esto qué podría hacer? Voy a colocar un ejemplo. Imagínense en esta ecuación. 2x más 5y es igual a menos 3. 4x 4x listo, 4x es más 10y igual a menos 3. Si vemos tanto A como A' son diferentes.
B y B' son diferentes. C y C' sí son iguales. Pero si los metemos en una división, en un factor, ¿cómo quedaría esto? Un segundo. Esto quedaría 2 sobre 4 es igual a 5 sobre 10. Es igual a menos 3 sobre menos 3. Entonces empezamos a operar. 2 sobre 4 lo puedo minimizar más. Sí, esto me queda, le saco la mitad a 2, esto me queda 1, le saco la mitad a 4, esto me queda 2. O sea que 2 sobre 4 es igual a 1 sobre 2. Es igual. A 5 le saco la quinta parte, me queda 1, y a 10 le saco la quinta parte, me queda 2. 1 sobre 2 es igual a 1 sobre 2. La primera parte se me cumplió. Pero si yo sigo factorizando, menos 3 sobre menos 3, esto nos da 1. Y esta igualdad no se cumple. Porque un medio es igual a un medio, sí, pero no es igual a 1. ¿Listo? Entonces la primera regla, teniendo en cuenta, voy a borrar esto aquí. La primera regla es de que tanto A sobre A' igual a B sobre B' y C sobre C', si son iguales, el sistema sería un compatible indeterminado. ¿Qué significa esto? Que puede tener infinitas soluciones. Pero si A sobre A' es igual a B sobre B' y es diferente a C sobre C', así como lo acabamos de hacer el ejemplo, que nos dio 1 sobre 2 es diferente a 1, el sistema es un sistema incompatible que no tiene solución. Entonces vean que con esta simple prueba ya me di cuenta de que esta ecuación que planteamos acá arriba, que nos inventamos, es un sistema incompatible que no tiene solución. Para poder saber de que un sistema tiene solución, tanto A sobre A' y B sobre B' tienen que ser diferentes. Si el resultado es diferente, ahí ya nos damos cuenta de que es un sistema compatible determinado y que tienen una única solución. Entonces, antes de empezar a resolver todo el sistema de ecuaciones, con todas las técnicas y los trucos que les voy a dar, lo primero que tenemos que hacer es sacar el A, el B y el C, el A', el B' y el C', y hacer la división e igualarlos. Si vemos que la igualdad es cierta en todos sus aspectos, tiene infinitas soluciones, no la vamos a encontrar porque pueden ser muchas. Si vemos que A y B son iguales, pero es diferente al resultado de C, no tienen solución. Pero si ya vemos que A sobre A', B' y B sobre B' son diferentes resultados, es un sistema compatible determinado que sí tiene solución, entonces ya pasamos a resolver. ¿Listo? ¿Les quedó claro esta clasificación de los sistemas? ¿Cómo darnos cuenta si un sistema sí tiene solución o no tiene solución? Sí, profe. Bueno, súper. Entonces, para los sistemas de ecuaciones lineales tenemos varios métodos varios métodos de solución para poder resolverlos. Pueden escoger el que más les guste. Igual todos van a llegar al mismo resultado. ¿Listo? Entonces, tenemos el primer método que es el denominado método de sustitución. ¿Ya? El método de sustitución, ¿qué es? Es un método donde vamos a sustituir valores, como su nombre lo dice, para hallar una incógnita, la incógnita diferente. ¿Cómo se resuelve? Teniendo en cuenta el ejemplo que estamos viendo en pantalla en este sistema, x más 2y es igual a 8 y 3x menos 4y es igual a menos 6. Antes de aplicar el método de sustitución, vamos a hacer la comprobación de si tiene solución o no. Entonces vamos a hallar a
B y C. ¿Cuál es A? A es 1, B es 2 y C es 8. Ahora llamamos A', B', C'. A' es igual a 3, B' es igual a menos 4 y C' es igual a menos 6. Entonces lo primero que vamos a hacer es A sobre A' y B sobre B'. ¿Cuánto nos da esto? A es 1 sobre A', que es 3. B es 2 sobre B', que es menos 4. Si yo despejo esto, esto me queda 1 y esto me queda 2. Entonces tenemos que 1 sobre 3 es igual, es diferente, perdón, a 1 sobre menos 2. Como ya hicimos esta comprobación, recordemos, según lo que vimos acá atrás, si la solución es diferente, la división es diferente, es un sistema compatible determinado que tiene una única solución. Entonces ya pasamos a resolver. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos que el ejemplo que vamos a hacer tiene una única solución, empezamos a hacer el paso a paso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Despejamos una incógnita de la ecuación, en una ecuación, perdón. Entonces cogemos la primera ecuación y lo que vamos a hacer es despejar la incógnita. ¿Cómo se llama este proceso? Lo que ya conocemos, transposición. Dejamos a un lado de la igualdad una incógnita y todo lo demás lo dejamos para el otro lado. Entonces vamos a dejar x al lado izquierdo y lo demás al lado derecho. Entonces el más 2y que estaba acá pasa al otro lado a restar y nos queda x es igual a 8 menos 2y. Ahí que aplicamos algo que ya conocemos, que es la transposición. ¿Listo? Ahora, ya después de haber despejado el valor de la x, el nuevo valor de x en términos de y, aplicamos, como su nombre lo dice, la sustitución. Y es que sustituimos esa expresión que encontramos en la misma incógnita de la otra ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación? Esta que tenemos acá, que era 3x menos 4y. 3x menos 4y es igual a menos 6. Como ya conocemos el x en términos de y, lo vamos a reemplazar por esto que hallamos. ¿Y esto que nos quedó? 3, y entre paréntesis, 8 menos 2y, que fue lo que hallamos aquí, menos 4y es igual a menos 6. ¿Qué tenemos aquí? Una ecuación en este momentico que tiene términos de y. Y este tipo de ecuaciones, ¿cómo se llama? Que una ecuación que solamente tiene una variable. Una ecuación lineal. Y aquí ya podemos resolver esta ecuación lineal de la forma en que ya conocemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una ecuación con paréntesis? Desaparecer el paréntesis. Entonces, ¿esto qué nos queda? 3 por 8 y 3 por menos 2y. Esto nos queda 3 por 8, 24. Menos 6 por y, que es 3 por 2y. Menos 4y es igual a menos 6. ¿Listo? ¿Qué aplicamos aquí? Una ecuación lineal, sencilla. Transposición. Vamos a dejar a un lado la incógnita y al otro lado los números. Entonces, este número que está sumando acá pasa al otro lado a restar. ¿Cómo nos queda esto? Menos 6y menos 4y es igual a menos 6 menos 24. Ahora, como ya tenemos los términos en la misma magnitud, vamos a aplicar la técnica de la reducción. Menos 6y menos 4y, esto nos queda menos 10y. Igual a menos 6 por menos 24, esto nos queda menos 30. Tenemos un término que es 10, un término que es y. Ahora lo vamos a separar a través de la transposición.
Y ese menos 10 que está multiplicando lo pasamos a dividir al otro lado. ¿Esto qué nos queda? Y es igual a menos 30 sobre menos 10. Menos sobre menos da más. 30 sobre 10. Sacamos una décima parte, nos queda 3. Y abajo nos queda 1. Y entonces y nos da igual a 3. O sea, que como ya tengo el valor numérico de y, en esta ecuación que había hallado el primer valor de x, pues simplemente reemplazo la y. ¿Y esto cuánto nos queda? X es igual a 8 menos 2 por 3, que es el valor de y. Hacemos reducción, x es igual a 8 menos 6 y x es igual a 2. Aquí tenemos la solución, la única solución de ese sistema de ecuaciones. X es igual a 2 y y es igual a 3. ¿Cómo representamos eso en un punto en el plano cartesiano? Abro paréntesis, el valor de la x, 2, coma, el valor de la y, 3, cierro paréntesis. Esta es la forma de resolver una ecuación lineal, un sistema de ecuación lineal, por el método de sustitución. Voy a borrar acá un momento. Solamente voy a dejar el resultado. Y vemos que siendo y igual a 3, lo que hicimos ahorita extensamente, reemplazamos en la x y tenemos el resultado de y igual a 3 y x igual a 2, que es el mismo resultado que hicimos en la forma de operar. Entonces, si resumimos el método de sustitución, cogemos la primera ecuación, ¿cierto? Y hallamos y despejamos una incógnita para que nos queden valores en términos de la segunda incógnita. Y ese valor lo reemplazamos en la segunda ecuación, para poder así hallar por primera instancia el valor de la segunda incógnita, reemplazamos en la primera hasta obtener la segunda. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con el método de sustitución. Tenemos un sistema de ecuaciones. 2x más 3y es igual a 5. 5x más 6y es igual a 4. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hallar A, B, C, A', B', C'. ¿Cuál es el valor de A? 2. ¿Cuál es el valor de B? 3. ¿Cuál es el valor de C? 5. Dame un segundo, por favor.
Profe, dejo ese ejercicio para solucionar. Es que se me fue el internet. Aló. No, él dijo que le dieran un momento. Que leyéramos. Que le dieran un momento. Ah, ok. Sí, es que se me fue ahorita el internet. Gracias. Ok. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces, como les venía diciendo, tenemos que hallar, lo primero del sistema de ecuaciones es hallar A, B y C, A', B' y C'. Ya hallamos A, B y C, 2, 3 y 5, pero A', B y prima tienen valores diferentes. A' en este caso sería 5, B' sería 6 y C' sería 4. Entonces lo primero que tenemos que hacer es comprobar si este sistema de ecuaciones sí tiene solución. A sobre A', B sobre B' y C sobre C'. Vamos a reemplazar. A es igual a 2 sobre A', que es igual a 5. B es igual a 3 sobre 6 sobre B', que es igual a 6. Y C es igual a 5 sobre C', que es igual a 4. 2 sobre 5 lo podemos reducir. No, no tiene más para dónde reducir. 3 sobre 6 sí lo podemos reducir. Esto nos quedaría 1 sobre 2. ¿Cierto? 5 sobre 4 no lo podemos reducir. O sea que esto nos quedaría de esta forma. 1 sobre 2. 2 sobre 5 es igual a 1 sobre 2. No, es diferente. ¿Qué significa? Que se cumple la primera opción de que A sobre A' y B sobre B' son diferentes, y como si son diferentes, sí tienen solución. Entonces, cuando ya sabemos que tiene solución, entonces ya empezamos a resolver nuestra ecuación. Ese es el primer paso de un sistema de ecuaciones. Comprobar si tiene soluciones. Porque si no, me pueden quedar ahí dándole vuelta a la ecuación que nunca van a hallar una respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar el primer método, que es el método de sustitución. ¿Cuál es el primer método de sustitución? Coger la primera ecuación, o sea, 2x más 3y es igual a 5. Esto de acá lo voy a borrar porque ya no lo necesitamos. Ay, qué bueno. Esto ya no lo necesitamos. Entonces, la primera ecuación, 2x más 3y es igual a 5. Lo primero que debemos hacer es despejar la primera variable. En este caso, la primera variable es x, que es esta que está aquí. Entonces, vamos a despejarla con las técnicas que ya conocemos, transposición y reducción. ¿Listo? Entonces, primero transposición. Pasamos este 3y que está sumando, lo pasamos acá al otro lado a restar. ¿Cómo nos queda esto? 2x es igual a 5 menos 3y. Aquí utilizamos transposición.
¿cierto? Ahora vemos que el x debe quedar solo porque necesitamos hallar el valor de la x sola. Tenemos un término que está multiplicando, que es 2. Significa que vamos a pasar a este término al otro lado a dividir. ¿Cómo quedaría esto? Utilizando la transposición. Esto nos daría x es igual a 5 menos 3y sobre 2. ¿Cierto? Ese es nuestro valor de x. Ese es el primer paso. Despejar x para que nos quede en un valor en términos tanto numérico como de y. Hasta aquí, bueno, sería el segundo paso porque el primer paso sería comprobar si tiene solución o no. Hasta este momento, hasta el segundo paso del método de sustitución, ¿alguno tiene duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Estamos claros? Súper. Entonces, como ya tenemos el valor de x, que es 5 menos 3y sobre 2, voy a dejarlo por acá un ladito chiquito para poder borrar, porque no nos alcanza el tablero. Voy a volverlo a copiar acá. X es igual a 5 menos 3y sobre 2. Ya hicimos el segundo paso, que es hallar nuestra variable. Ahora, el segundo paso, después hallar de hallar el valor de la primera variable, es coger la segunda ecuación, en este caso, 5x más 6y es igual a 4. Escoger esta segunda ecuación y reemplazar el x por el valor encontrado. ¿Para qué? Para que toda la ecuación quede en términos de y. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar. Esto sería 5 multiplicado por 5 menos 3y sobre 2 más 6y es igual a menos 4. Es igual a 4, perdón. ¿Ya? ¿Qué significa? Que aquí en este momento la ecuación nos quedó toda en términos de y. Entonces empezamos a resolver las ecuaciones como ya sabemos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos una... Discúlpeme. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos una ecuación con un paréntesis? Abrimos el paréntesis, ¿cierto? Entonces, tenemos este 5 que está multiplicando a todo lo que está arriba. Y esto lo vamos a despejar. Un segundito, por favor. Deme un segundo que me bloqueó el PowerPoint. Voy a abrirlo y a cerrarlo de nuevo. Un segundo, por favor.
Listo. Creo que ya puedo mover. Uy, ¿cómo hago para volver? Ya puedo mover. Bueno, no sé por qué se me desapareció, pero voy a seguir rayando aquí. Pero el problema es que no puedo borrar. Dame un segundo, por favor. Ahora sí ya bloqueo. Listo. ¿Ya están viendo la pantalla otra vez, muchachos? Sí, señor. Listo, súper. Bueno, qué pena. Entonces, como estamos viendo, reemplazamos la x por la ecuación obtenida, que era 5 menos 3y sobre 2, ¿cierto? Como podemos observar, cuando tenemos un fraccionario de esta forma, que es un mismo denominador, esto es lo mismo. Voy a borrar aquí para que nos dé un poquito de espacio. Esto es lo mismo que tener lo siguiente, 5 y dentro del paréntesis 5 sobre 2 menos 3y sobre 2, porque es el mismo denominador para los dos términos que están sumando y restando en la parte de arriba. Más 6y es igual a 4. Entonces, si vamos a operar aquí, simplemente vamos a empezar a multiplicar el de afuera por cada uno de los términos de adentro. 5 por 5, 25. Entonces, esto nos quedaría 25 sobre 2 menos 5 por 3, 15. 15y sobre 2 más 6y es igual a 5. ¿Cierto? Tenemos fraccionarios. Sabemos qué hacer con los fraccionarios. Reducción y transposición. Entonces, borremos acá arriba. ¿Y por qué no me deja borrar? Dame un segundito. Yo creo que me va a tocar volver a empezar este ejercicio porque esto quedó como si estuviera ya parte de la presentación. Un segundito rápido. Listo. Voy a repetir los pasos nuevamente porque no puede recuperar lo que había escrito. Entonces, ya hicimos el primer paso, que era saber si la ecuación, si el sistema de ecuaciones tenía una solución, ¿cierto? Eso ya lo chuleamos. Ahora, cogemos la primera ecuación, 2x más 3y es igual a 5, y despejamos para hallar la primera variable, que es la x. En este caso hacemos transposición y pasamos la 3y que está sumando, lo pasamos a restar al otro lado. Esto nos queda 5 menos 3y. Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir a todo al otro lado. Transposición. 5 menos 3y sobre 2. ¿No? Este fraccionario es lo que les decía a ustedes, muchachos, pues para que les quede más fácil. Tener un 5 menos 3y sobre 2 es lo mismo, es igual que tener 5 sobre 2 menos 3y sobre 2. ¿Por qué? Porque es un denominador para todo lo que está acá arriba. ¿Listo? Entonces, como ya hallamos el valor de x, vamos a dejarlo así separadito. Entre más separado, menos agrupado esté, mucho mejor. 5 sobre 2 menos 3y sobre 2. Este es el valor de x reemplazando y sustituyendo en la primera ecuación. Ahora, con el valor encontrado de x,
Vamos a hallar el valor de la y en la segunda ecuación. ¿Qué hacemos con la ecuación? 5x más 6y igual a 4. Vamos a reemplazar este x por este x que ya habíamos encontrado. Para que, Profe, señor, profe, y en la primera ecuación no tocaba multiplicarlo por 5 ¿cómo así? en el primero, en el que está x igual a 5 sobre 2 menos 3y sobre 2. Claro, al reemplazar en x vamos a multiplicar todo este valor de x por 5. Y eso nos quedaría así, 5 por, entonces metemos un paréntesis aquí, 5 sobre 2 menos 3y, que es, aquí estamos haciendo es reemplazar la x, más 6y igual a 4. Entonces lo que hicimos al reemplazar esa x multiplicando todo lo de la x por 5 es para que la ecuación nos quede en términos de números y una sola variable, que en este caso la única variable en esta ecuación nueva solamente es y. Esa va a ser nuestra única incógnita. Entonces ya podemos resolver esta ecuación de la forma que nosotros ya conocemos, que es con transposición y reducción. ¿Por qué? Porque es una ecuación de primer grado. Todas las variables que están adentro, tanto la que está con el 3 por y, con la 3 con 3y y la del 6y, están elevado a grado 1. O sea que es una ecuación de grado 1. Entonces, para resolver una ecuación, ya dijimos, lo primero que hacemos es desaparecer los paréntesis, ¿cierto? Entonces multiplicamos el 5 que está por fuera a cada uno de los elementos de adentro. ¿Cómo nos queda esto? 5 por 5, 25 sobre 2 menos 5 por 3, 15, 15y sobre 2 más 6y es igual a 4. ¿Listo? Aquí lo que hicimos fue despejar el paréntesis. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a dejar en un lado todos los términos de y en otro lado solo los números. ¿Para qué? Para poder aplicar reducción y hallarle el valor de y en términos numéricos, o sea, un solo número. Entonces, ¿qué hacemos? Esto que 25 sobre 2, como no tiene variable, lo pasamos al otro lado. Y esto que estaba sumando lo pasamos a restar, ¿cierto? O sea que esta ecuación, ¿cómo nos quedaría? Menos 15y sobre 2 más 6y es igual a 4 menos 25 sobre 2. Porque el 25 sobre 2 estaba sumando. Ahora pasa a restar. ¿Listo? Ahora, ya tenemos los términos en el mismo lado, ¿cierto? Tenemos 15 sobre 2 y en el otro lado, 15 sobre 2y más 6y es igual a 4 menos 25 sobre 2. Y ahora aplicamos transposición o reducción. Reducción, porque ya podemos operar los números. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como tenemos que tratar de dejar estos y solitos, ¿cierto? Tenemos dos opciones. O sacamos factor común o simplemente hacemos la suma de fraccionarios. Recuerden que cuando tenemos un número entero es como si tuviéramos un 1 por debajo, ¿cierto? 6 entero es como decir 6 sobre 1, porque 6 sobre 1 es igual a 6. Entonces vamos a hacer la suma de estos dos fraccionarios fácilmente como hacemos una suma de un fraccionario con el teorema de las aspas. Voy a borrar esto acá en la parte de arriba para que me dé espacio. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar esto?
El de arriba multiplica al de abajo y el de abajo por el de arriba. Y el denominador, los dos de abajo. O sea que esto nos queda menos 15y por 1, pues nos da el mismo menos 15y. Más 2 por 6y, esto nos queda 12y. Y con denominador, 2 por 1 es igual a 2. ¿Listo? Vamos a aplicar lo mismo para al lado derecho. Este 4 que es un entero, es como si tuviéramos 4 sobre 1. Entonces multiplicamos el de arriba por el de abajo por el de arriba y los dos de abajo para el denominador. Entonces, ¿esto cómo nos queda? 4 por 2, 8. En este caso no es una suma, ya es una resta. Menos 1 por 25, menos 25. Sobre 1 por 2 nos da 2. ¿Listo? En este momento seguimos haciendo reducción porque podemos seguir operando. Tenemos términos con las mismas magnitudes. Y esto nos queda de la siguiente forma. Menos 15y más 12y nos queda menos 3y sobre 2. Igual, 8 menos 25, esto nos da menos 17 sobre 2. Significa que podemos seguir haciendo, bueno, aquí ya vamos a hacer transposición. Vamos a dejar la y solita. Entonces, primero salgamos de este 2. Este 2 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado, pero el 2 que está dividiendo, lo pasamos al otro lado a dividir. Esto nos quedaría menos 3y, ya sin decimal, sin factor, es igual a menos 17 por 2 sobre 2. Y pues este 2 que está acá se va con este 2 y eso nos queda menos 17. Seguimos haciendo transposición y este 3 que está multiplicando lo pasamos para el otro lado y esto nos quedaría y igual a menos 17 sobre 3. Como el 3 también estaba negativo, entonces la respuesta de menos sobre menos es positivo y esto nos queda y es igual a 17 sobre 3. Aquí ya hallamos el valor numérico de la y. Y como ya tenemos el valor numérico de la y, simplemente nos queda reemplazarlo en la primera ecuación que encontramos, que por cierto borré, voy a volverla a anotar aquí rápidamente, que fue cuando a la primera ecuación despejamos la x. ¿Esto cómo nos quedó? Esto nos quedó x. Ay, se me olvidó. Esto era 2x es igual a 5 menos 3y sobre 2. Esta x es solito. 5 menos 3y sobre 2. Entonces, para hallar x, simplemente reemplazamos el valor de y en esto. ¿Y esto cómo nos quedaría? Voy a borrar aquí para poder tener un poquito más de espacio. ¿Y esto cómo nos quedaría? X. Un segundo.
Listo. Entonces vamos a reemplazar. X es igual a 5 menos 3y sobre 2. 17 sobre 3 es igual a, menos, a y, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos queda? Habíamos ampliado la fraccionario 5 sobre 2 menos 3y sobre 2. Entonces reemplazamos la y por el valor que hallamos, que fue 17 sobre 3. ¿Y esto cómo nos quedaría? X es igual a 5 sobre 2 menos 3 por 17 tercios sobre 2. ¿Cierto? Estamos reemplazando ahí esa y. Este 3 con este 3 se van. O sea que esto nos quedaría 5 sobre 2 menos 17 sobre 2. Y 5 sobre 2 menos 17 sobre 2 son números que tienen el mismo denominador, o sea que los podemos restar fácilmente. Y esto nos queda que x es igual a menos 12 sobre 2. Esto lo podemos reducir. Sacamos 2 arriba y abajo. Y esto nos queda x es igual a menos 6. En este caso, la solución real de esta ecuación sería un punto en el espacio, en el eje X, con el valor de menos 6, 17 tercios para el valor del eje Y. Esa es la forma de resolver una ecuación, de un sistema de ecuaciones lineales a través del método de sustitución. Entonces, resumiendo el paso a paso, primer paso, validar que el sistema de ecuación tenga una solución. Segundo paso, cogemos la primera ecuación y la despejamos para hallar la variable en términos de número y la otra variable. Y con ese valor reemplazamos en la segunda ecuación para hallar la segunda variable en solamente un término numérico. Y con ese número hallado lo reemplazamos en la primera variable hasta que tengamos la primera variable en términos solamente numéricos. Y ese es el resultado. ¿Cómo representamos el resultado? Entre paréntesis, primero el X y después el Y. ¿Dudas o preguntas acerca del método de sustitución, muchachos? ¿No? Bueno. No, profe. Igual este es uno de los métodos, o sea, si ustedes ven, todo va teniendo como sentido, ¿no? Porque digamos que una cosa depende de la otra. Bueno, ya ve tan chistoso, a pesar de que al ver algo como esto, voy a darle un poquito de zoom a la ecuación, 2x más 3y igual a 5, o sea, un sistema de ecuaciones, ya empezamos a ver de que por más grande que sea la ecuación, la podemos fraccionar para poder utilizar las técnicas que vimos desde lo más simple, que es la transposición, la reducción, y que cuando tenemos un paréntesis, pues simplemente lo abrimos, ¿no? Estas fracciones que tenemos aquí, 5 sobre 2 o 17 sobre 3, las que tenemos aquí en pantalla, igual cuando estemos resolviendo un ejercicio, podemos aplicarle calculadora y simplemente en vez de anotar 17 sobre 3, como en este caso, 17 sobre 3, podríamos anotar también el valor en decimal. En este caso, un valor aproximado sería 5.7. También es válido. Entonces, para que tengan muchachos cuando están resolviendo ecuaciones, porque pues trabajar con estos números así en decimal es más fácil que trabajar con los fraccionarios. Entonces, todos los dos métodos, tanto en fraccionarios como en decimal, son válidos para resolver la ecuación, porque al final van a dar el mismo resultado. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna duda adicional o pregunta de este primer método de sustitución para la resolución de sistemas de ecuaciones? Bueno,
Entonces, muchachos, no siendo más, esta era la presentación del día de hoy. Alcanzamos a ver el primer método de sustitución y un breve repaso pues de lo que vimos las clases pasadas. Por favor, a las personas que no han hecho aún el parcial, los invito a que lo realicen, aprovechando pues que vimos el resumen hoy, un repaso, para que no se dejen coger el tiempo. Recuerden que la actividad hay que subirla a la plataforma, ¿cierto? O sea, si ustedes me la manden por WhatsApp o por correo electrónico, yo se las puedo revisar, se las puedo corregir, pero desafortunadamente la nota tiene que estar en la plataforma. Entonces tienen hasta el final del curso para que suban las actividades. ¿Listo? Bueno, en este caso, los dos parciales que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, muchachos, no siendo más y no hay más dudas, les deseo un feliz resto de noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Gracias, profe.